Bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos aprender más de las complicadas enfermedades al riñón. Los expertos nos dicen que 1 de cada 10 adultos en el mundo tiene problemas renales y que la mortalidad por estas enfermedades aumenta dramáticamente cada año. Se calcula que para el año 2050 será una de las 5 causas de muerte más frecuentes en el mundo. Nos preparamos entonces para hablar del riñón, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Preparado para responder a todas nuestras preguntas sobre enfermedades a los riñones, saludamos al doctor, director médico de los Centros Univida y del Jackson Memorial, el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, doctor, por compartir con nosotros siempre sus conocimientos. Un placer. Y hoy vamos a hablar del riñón. Primero, ¿qué es el riñón? Y como tiene el cuerpo humano ahí, ¿dónde está el riñón? Claro. Más o menos si uno, cuando la otra vez usted me dijo que el corazón era como el puño, ¿el riñón cómo es? Bueno, el riñón, Mario, básicamente es de un tamaño similar al del puño, así cerradito. Tiene más o menos como 12 centímetros en un tamaño normal, pero va de 10 a 12 centímetros. Los riñones están localizados en la pelvis, en la región retroperitoneal, y lo vemos aquí como esta estructura que parece como un frijol un poco grande, de color marrón, y existen 2 riñones. Tenemos uno en la parte izquierda de nuestro cuerpo y tenemos el otro en la parte derecha de nuestro cuerpo. El riñón es un órgano esencial en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el riñón es el filtro de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, el cual detoxifica el cuerpo. ¿Cómo funciona eso? A ver. Bueno, el riñón filtra la sangre y todos aquellos productos del metabolismo o de la absorción de las proteínas en nuestro cuerpo, como por ejemplo en el caso de la urea, la creatinina, el riñón es capaz de filtrarlo y producir la orina y excretar esos productos en la orina. Pero no solamente eso, el riñón es capaz también de mantener un equilibrio de todos los electrolitos que tenemos en nuestro cuerpo, especialmente del potasio, del sodio, del fósforo, del calcio, de todos esos minerales, pero también nos mantiene un equilibrio del volumen de agua que tenemos en nuestro cuerpo y es importantísimo en la regulación de la presión arterial, producto que segrega unas hormonas las cuales tienen que ver con eso. Encima de eso, pues también segrega una hormona que es esencial en la producción de células rojas por la médula ósea en nuestro cuerpo. Entonces, porque hay palabras que uno escucha pero no sabe lo que es. ¿Qué es un electrolito? Bueno, los electrolitos en nuestro cuerpo son aquellas sustancias, Mario, que son esenciales para que nuestro cuerpo trabaje de una manera normal. Por ejemplo, lo que conocemos como el sodio, por ejemplo, la sal, como el potasio que lo tienen las bananas y lo tienen otros productos, como por ejemplo el calcio, como por ejemplo productos de fósforo, por ejemplo, y el riñón es capaz de mantener mediante una unidad funcional que tiene dentro de él, conocido como la nefrona, de mantener ese equilibrio que necesitamos en nuestro cuerpo. Y como usted dice, por ejemplo, que de ahí depende la presión. Claro. ¿Qué significa si la presión es muy alta? ¿Qué no está funcionando en los riñones? Bueno, la presión alta pudiese tener algo que ver con el riñón, como que no tuviese nada que ver con el riñón. La mayoría de las personas que padecen hoy en día de la presión padecen de una presión de tipo idiopática, es decir, que no tiene nada que ver ni con los riñones, nosotros no tenemos una causa en sí. Sin embargo, existe un %, aunque sea pequeño, que sí tiene que ver con una insuficiencia renal, un problema dentro de los riñones, producto que el riñón está afectado y no puede controlar ese balance, ese equilibrio de los líquidos en nuestro cuerpo. Y una cosa que sorprende, la gente puede vivir con un solo riñón. Claro que sí, no es la manera ideal, obviamente. Y le digo a mis pacientes siempre, es como si fuera un bote, ¿verdad? Nos imaginamos un bote que viene con 2 motores. Los 2 motores trabajan y te llevan el bote a una cierta velocidad. Sin embargo, si se cae un motor y se rompe un motor, usted todavía puede seguir con el bote, pero no va a la misma velocidad, ¿verdad? Porque ahora le falta un motor. Y los riñones es lo mismo en el cuerpo. Los riñones sí, usted puede vivir con un solo riñón, pero ese riñón tiene que ahora, ¿verdad? Tomar
a cargo todos los procesos que se hacían con 2 riñones y entonces a consecuencia de ese cambio que sufre nuestro cuerpo, el riñón se empieza a hipertrofiar, empieza a crecer en tamaño para poder acomodar por aquellas funciones que antes el otro riñón nos ayudaba. Ahora, yo leyendo las preguntas me di cuenta que sí había razón, que hay mucha desinformación en la gente sobre las enfermedades del riñón, sobre las funciones del riñón. Por eso yo creo que este programa es importante. Por lo menos yo mismo no tenía idea que el riñón pudiera tener algo que ver con la presión alta y me imagino también con la presión baja. Claro. No tenía idea de las funciones que cumplía el riñón. Y Mario, y esta es la razón por la que hacemos un programa como este, ¿verdad? Para poder llegar a todas esas personas, a esa comunidad, esa población de personas que por una razón u otra no tienen el conocimiento y esa es nuestra razón de enseñar. Y sí, usted tiene toda la razón. La falta de educación es una de las razones primordiales de las cuales nosotros tenemos tantas y tantas personas con enfermedad renal hoy en día. Sí, existen enfermedades renales que desgraciadamente nosotros no las podemos evitar porque son enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades de tipo hereditaria que no se puede hacer nada. Pero la mayoría de las enfermedades... ¿Se puede? Se puede. ¿Cómo que no? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes al riñón? Pero la causa número uno de insuficiencia renal crónica. ¿Qué significa eso? Eso es una insuficiencia renal, eso es un defecto en la función del riñón. Va perdiendo su función, pero de una forma paulatina, ¿verdad? ¿Y eso cómo se puede ayudar? Eso se puede ayudar de varias formas. Número uno, la mayoría de las personas que tienen este tipo de problemas, pues no lo saben que lo tienen. ¿Y por qué no lo saben que lo tienen? Porque no han ido al médico. Porque no tienen síntomas y piensan que si no tienen síntomas y no deberían ir al médico, pero usted debería ir al médico. ¿Cómo lo podemos controlar? Usted va al médico, se detecta que hay un problema y nosotros miramos dónde está la causa del problema. La causa número uno a nivel mundial de la insuficiencia renal es la combinación de diabetes y hipertensión. 2 enfermedades extremadamente comunes en nuestra sociedad. Y si podemos controlarla, pues pudiésemos evitar mucho de la progresión de esta enfermedad renal. Yo me he dado cuenta que en esta periodicidad que uno tiene que tener en hacerse los exámenes de sangre, me he dado cuenta que siempre, en mi caso, que tengo diabetes, se fijan mucho en los riñones. Claro. Y se fijan también cómo anda la presión, porque una vez que lo diagnostican a uno de diabetes, le dan para muchas otras enfermedades. Claro, porque la diabetes es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Como lo es la hipertensión. Y no solamente afecta una parte del cuerpo, sino que afecta al cuerpo en su totalidad. Y los riñones no son la excepción a la regla. Ambos, la diabetes como la hipertensión, traen consigo cambios que pueden ser irreversibles, irreparables en el riñón. Puede ser que los medicamentos afectan a los riñones, los medicamentos que controlan la diabetes. Bueno, Mario, existen muchísimos medicamentos que pueden afectar al riñón, pero los medicamentos más comunes que afectan al riñón son medicamentos que nosotros consumimos, como por ejemplo en el caso del Advil, los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos, el Advil, el Naproxen. ¿Me entiende? Todos esos medicamentos afectan mucho al riñón. Sin embargo, los medicamentos que usamos para la diabetes, ¿verdad?, no tienden a afectar el riñón. Sin embargo, cuando ya existe una afección del riñón, entonces nosotros tenemos que modificar las dosis de esos medicamentos para la diabetes. Quisiera saber qué enfermedades a los riñones pudieran generar síntomas y cuáles no generan síntomas, pero después de estos mensajes. Estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de los riñones, estamos aquí en Salud es Vida con Univida. ¿Las enfermedades de los riñones pudieran generar síntomas? Claro que sí, Mario. Muchas de las enfermedades de los riñones pueden generar síntomas. Claro está, muchas veces en un estado temprano de la enfermedad, pues los pacientes no desarrollan síntomas. Ya cuando desarrollan síntomas, pues la enfermedad ha progresado. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, esos síntomas incluyen, por ejemplo, la tensión alta, que uno puede tener pues, dolor de cabeza, puede tener fatiga o cansancio, producto que el riñón es el que produce esta hormona
que ayuda o estimula la producción de glóbulos rojos. También se ve edema en las piernas, es decir, se hinchan las piernas. Se hinchan las piernas por el hecho de que el riñón ahora no puede controlar ese equilibrio de volumen en nuestro cuerpo. Entonces también se ve la fatiga, se ve mucho picor en la piel, ¿verdad? La piel pues se nos pone mucho más reseca, ¿verdad? Que lo normalmente la tenemos y esos son algunos de los síntomas más comunes que vemos. Entonces deben haber muchos sin síntomas y por lo tanto vuelvo a entender que este examen de sangre para las personas normales al año y para las personas que tienen alguna dolencia cada 3 o 4 meses es muy importante porque ahí se ve la función renal. No, extremadamente importante. Y no solamente el examen de sangre, un examen tan simple como el examen de orina para ver cómo está el sedimento en su orina. Si eso está bien, pues no hay problema. Pero a veces notamos que en la orina existen cositas que nos da un indicio que pudiese haber algo. Hay una pregunta de la Argentina. Adelante. Mi nombre es Froilán Velázquez, desde Buenos Aires, Argentina. Y a mí me gustaría que nos hablen acerca de cuál es la relación que existe entre las enfermedades renales y la obesidad. Bueno, muy buena pregunta. Todo lo que se refiere a enfermedad renal y la obesidad, yo creo que está bien relacionado al efecto que tiene la obesidad en el desarrollo de otras enfermedades, como es, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, pues, sí tienen un impacto directo sobre el riñón. ¿Qué es lo que impacta sobre el riñón? Son el flujo, los vasos sanguíneos, la unidad funcional de ese riñón que se conoce como la nefrona, que tiene diferentes vasitos sanguíneos los cuales se ven afectados y el riñón va perdiendo su función a medida que va pasando el tiempo si no controlamos bien estos problemas médicos. Bueno, cuando se habla entonces de enfermedad renal crónica, ¿es porque un riñón falló o porque los dos fallaron? Bueno, Mario, la mayoría de las veces que estamos hablando de esta enfermedad crónica es porque ambos riñones han fallado. ¿Y fallan al mismo tiempo? Y pueden fallar al mismo tiempo porque acuérdense, estamos hablando de problemas sistémicos, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de enfermedades autoinmunes que no tienen predilección por un riñón, tienen predilección por ambos riñones, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos cambios en estos riñones, producto de una enfermedad crónica, entonces ambos se han afectado, no uno. ¿Esto es de a poco o es repentino? No, la mayoría de las enfermedades renales crónicas van pasando paulatinamente, bien despacio, y en un periodo de 4, 5, 6, 7 años, pues entonces ya vemos los diferentes estados de la enfermedad. Claro, si hiciéramos una intervención, y eso es lo que deseamos, y eso es lo que pretendemos con programas como este, poder educar a la población para poder intervenir en un estado mucho más temprano antes de que esto se convierta en un problema mucho más serio. Muy bien, tenemos otra pregunta, aquí va. Hola, don Francisco, soy Ramón de Puerto Rico y quisiera saber qué tan curable es el cáncer del riñón. Muy buena pregunta, Ramón. El cáncer del riñón es una enfermedad bastante curable si la detectamos en un estado temprano. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad no haya hecho metástasis, que no haya ido a otras regiones de nuestro cuerpo. Porque si ese es el caso, pues entonces la enfermedad no es curable. ¿Cómo se cura el cáncer de riñón? El cáncer de riñón, cuando detectamos esta pequeña masa, de verdad, pues podemos ir y hacer una resección, ¿verdad?, parcial, o podemos hacer una resección total, conocida como una nefrectomía de riñón. Bueno, cuando hay daño en el riñón, esta pregunta me parece importante, ¿un daño ya crónico es irreversible o las cosas son reversibles? No, desgraciadamente, Mario, los daños crónicos en el riñón son daños que son irreversibles. Claro, existen daños agudos en el riñón, que esos cambios esos daños sí pueden ser reversibles. He escuchado pocas veces o nunca, no me acuerdo, trasplantes de riñón. Sí. Bueno, existen muchísimas personas en el mundo que necesitan trasplante de riñón. En realidad, yo creo que es uno de los trasplantes que más se necesitan en el mundo. Y lo hacemos con bastante frecuencia en los Estados Unidos. Se hace con bastante frecuencia. Tengo una pregunta también del público. Hola, soy Verónica Muscat de Chile. Quisiera consultar qué me pasaría si me da una enfermedad renal teniendo solo un riñón. Bueno, si le da una enfermedad renal teniendo solamente un riñón, pues entonces tenemos que ver cuál es la procedencia de esta enfermedad renal. ¿De qué estamos hablando? Quizás es algo tan sencillo como una
una infección de riñón, la cual es una cosa completamente reversible con unos antibióticos y un tratamiento adecuado, pues la enfermedad se puede curar, ¿verdad? Pero si estamos hablando de otro tipo de enfermedad, una enfermedad, por ejemplo, de índole autoinmune o una enfermedad ya bien de tipo neoplástica, un cáncer, etcétera, estamos hablando de otras cosas entonces. Yo he escuchado mucho hablar de pielonefritis. Tengo entendido que tiene que ver con el riñón, pero después de estos mensajes. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez, estamos en Salud es Vida, estamos hablando del riñón y le pregunté por una enfermedad que he escuchado muchas veces, pielonefritis. La he escuchado varias veces, Mario, porque es extremadamente frecuente hoy en día en nuestra comunidad. La pielonefritis se refiere a la infección real del riñón. Esto no es la cistitis, esto no es la uretritis, eso que me arde cuando orino, esa no es la infección urinaria. La pielonefritis es una infección de verdad del riñón como tal, la cual es producida por bacterias tan comunes como la del tracto intestinal, conocida como la Escherichia coli, y la cual produce una inflamación del riñón con fiebres extremadamente altas y bacterias inclusive hasta en la sangre. Hay enfermedades en los riñones que se pueden curar, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Varias. Sí, cómo no, especialmente las enfermedades estas que son de tipo infecciosas o enfermedades que vienen dadas por otro tipo de índole, sí, se pueden curar. Las únicas que no se pueden curar son aquellas enfermedades que llevan a una cronicidad en el riñón. ¿Cromicidad? No, cronicidad. ¿Cronicidad? Exacto, que la función del riñón se vaya perdiendo paulatinamente, como por ejemplo en los casos de diabetes, en el caso de la hipertensión, cuando ya existen estos cambios crónicos, ya eso no se puede curar. Bueno, pero estamos hablando con mucho público. ¿Cómo el público puede prevenir? ¿Cómo se previenen enfermedades como esta? No hay cómo. No, sí hay cómo. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos, ¿verdad? Primeramente tenemos que ir al médico nuestro. Tenemos que ir al médico nuestro con una regularidad, ¿verdad? Una vez al año, si no tenemos ningún problema médico, que el médico nos examine no solamente nuestra sangre, sino también nuestra orina, para ver que todo esté funcionando bien. Si usted padece de hipertensión, si usted padece de diabetes, si usted padece de cualquier enfermedad autoinmune, si usted padece de cualquier otro problema que pudiese tener un efecto sobre los riñones, usted debería de ir al médico y seguir las instrucciones de un médico para controlar su diabetes, su hipertensión. Si usted tiene una adicción a las drogas, si usted tiene problemas con el alcohol, toda esa serie de cosas, tenemos que cambiar esos hábitos que tenemos para evitar esos efectos tóxicos y dañinos que tienen sobre los riñones. ¿Y los cálculos renales? Que hablamos de ellos la otra vez, pero ahora estamos en el riñón. Sí, claro que sí, pero los cálculos renales también son parte de los riñones, ¿verdad? Los cálculos renales pues se forman por diferentes problemas, ¿verdad? Es una precipitación, ¿verdad?, de cristales, de minerales dentro del riñón que se solidifican y se hacen como unas piedras, y esas piedras pues pudiesen ocasionar problemas cuando obstruyen el paso de la orina del riñón hacia la vejiga. O sea que lo que comemos tiene que ser lo adecuado, porque me imagino que a través de eso es donde comemos cosas que nos producen los cálculos. Claro, y existen muchas comidas que están carbonizadas, que tienen alto índice de nitratos, de carbón. Existen comidas que son altas en el ácido úrico, por ejemplo, el comer mucha carne, aquellas personas que padecen de la gota, ¿verdad? Esas personas tienen una predisposición a desarrollar estos cálculos renales que con el tiempo, si se formasen mucho y se tuviesen muchos problemas de obstrucción, pudiesen terminar con un poco de disfuncionalidad de riñón. Decían que alimentos con muchos conservantes, con mucha azúcar. Claro, esos son los nitritos, los carbonos que poseen, y por ejemplo las sodas y todo eso, porque esos tipos de compuestos químicos pueden precipitarse y formar estos cristales conocidos como piedras de los riñones. ¿Y cuáles son las principales enfermedades renales, digamos, que uno pudiera tratar?
Sí, bueno, O sea, que tienen tratamiento. sí, bueno, todas las enfermedades renales tienen su tratamiento, ¿verdad? Lo que pasa es que las enfermedades renales nosotros tendemos a clasificarlas como aquellas que son agudas, ¿verdad? Que han pasado de repente, y la mayoría de esos casos son enfermedades que tienen una cura, ¿verdad? Y aquellas que son crónicas, y aquellas crónicas pues no tienen cura, pero sí podemos hacer intervenciones a tiempo para poder prevenir su progreso. Me han dicho que a veces la gente se hace tratamiento, se siente bien y no le hace caso al médico y lo deja en la mitad y ahí parece que vuelve esto atrás. Error garrafal, porque claro, la razón por la que usted se siente mejor, la razón por la que hemos podido, usted y yo como médico, de aguantar el progreso de esa enfermedad es a resultado del tratamiento médico que lo hemos puesto. Pero si usted ahora rompe ese tratamiento médico, entonces su enfermedad puede progresar. Bueno, hay algo que parece que cuando ya el riñón no responde, todavía hay una solución que se llama la diálisis. Eso es correcto, Que es Mario. poner a la persona en una máquina. Claro, cuando el riñón ya no puede más, cuando el riñón llega a un estado conocido como el estado quinto de enfermedad crónica renal, que es el último estado de esa enfermedad, pues entonces tenemos que acudir a la hemodiálisis como un filtro artificial de nuestra sangre, porque si no, la sobrevivencia no es posible. Otra cosa que he escuchado, que para evitar problemas renales hay que tomar mucha agua. Bueno, eso depende, Mario. Por ejemplo, las personas que están trabajando bajo el sol, las personas que se ejercen todo el día sin tomar agua, esas personas se deben de hidratar mucho mejor. ¿Por qué? Porque sí existe problemas renales, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda a raíz de no tomar suficiente líquido, de estar deshidratado. Sin embargo, aquellas personas que padecen de una enfermedad renal crónica, tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora el balance, el funcionamiento del riñón no es normal, y si abarrotamos al riñón con demasiada agua, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona empieza a retener líquido. ¿Dónde? En los pulmones. ¿Dónde? En las piernas, en el abdomen, y eso pudiese ser problemático. Lo mejor es consultar con su médico. Doctor, muchísimas gracias por haber hablado hoy día de este tema tan interesante. Yo sabía muy poco y seguramente muchos de los que están viendo también sabían poco. Así que les agradezco mucho la sintonía. Volveremos a encontrarnos con el doctor Orlando Rodríguez en Salud es Vida con Univida. Muchas gracias y hasta la próxima.